Muy bien, alumnos y alumnas, tengan con todos muy buenos días. En esta semana ya número 5, pues como ustedes saben, en cada semana 5 de cada trimestre lo que nosotros realizamos, pues es un repaso de los primeros 4 temas, ¿no? Y es lo que nos corresponde, pues justamente el día de hoy, en nuestra semana, ¿no? En esta semana número 5 del tercer y último trimestre ya del año escolar 2021. Es así que en esta semana pues vamos a repasar ya los 4 temas que hemos visto hasta el momento. Y pues justamente nosotros en esta semana, habíamos en estas 4 semanas que ya han pasado, hemos visto, ¿no? Los temas de los artículos, de los verbos y adverbios. Eso es lo que ya hemos trabajado nosotros hasta el momento. Es así que vamos a recordar estos temas. Por ejemplo, el artículo, que ya hemos hablado en la semana 1, el verbo hemos hablado en la semana 2 y semana 3, y en la semana 4, el adverbio. Vamos a empezar a recordar qué nos dice el artículo. Pues el artículo, ¿cierto? Es una de las categorías gramaticales variables que nosotros tenemos en nuestro idioma y que las hemos estudiado también desde esos niveles o criterios de la lengua. Hemos hablado desde el nivel semántico, ¿no? Hay que recordar pues que la semántica estudia el significado de las palabras. Y desde ese criterio o nivel semántico, el artículo nos dice que es una palabra vacía de significado que solo presenta al sustantivo, ¿no? Es decir, el artículo no nos dice absolutamente nada. Su función es la de presentar al sustantivo. Eso es en cuanto al punto de vista semántico o criterio semántico. Desde el criterio sintáctico nos dice lo siguiente, ¿no? Desde este criterio sintáctico nos dice justamente de que el artículo va a cumplir la función de ser un modificador directo. Hay que recordar que el criterio sintáctico pues es ese criterio de la lengua que estudia lo que es el orden y las funciones que cumplen las palabras en la oración. Y pues en esta función es la de ser modificador directo. Como hemos dicho desde el punto de vista semántico, que el artículo presenta, ¿cierto?, a los sustantivos, pues al presentarlo siempre va a estar unido directamente a un sustantivo. Y quienes cumplen la función de ser núcleos del sujeto son los sustantivos. Por esa razón va a ser modificador directo. Desde el criterio morfológico, es decir, desde la morfología, nos presenta accidentes gramaticales de género y número, pero a la vez es dependiente. ¿Por qué hablamos de una dependencia? Hablamos de una dependencia porque desde el criterio semántico hemos dicho de que carece de significado y que solo presenta el sustantivo. Y al carecer de significado, pues en este criterio morfológico, ese género y ese número que va a presentar no le corresponde a él porque él carece de significado. Ese género y ese número le va a corresponder a aquel sustantivo al cual va a presentar, Por eso hablamos de una dependencia. Y desde el criterio lexicológico, pues hablamos que es una categoría gramatical de inventario cerrado, porque su capacidad es limitada. Nosotros tenemos un número exacto de artículos. Y en nuestro idioma, pues nosotros tenemos un total de 11 artículos. Ni uno más, ni uno menos, y tampoco ya no se van a seguir creando más artículos. ¿Ya? Tenemos 11. Y estos 11 artículos, pues que nosotros ya hemos visto, se dividen en 3 clases, ¿no? En las clases de artículos que nosotros ya hemos trabajado, por supuesto. Veamos estas clases que hablábamos de los artículos definidos o también conocidos como determinantes, ¿no? Definidos o determinantes.
Estos artículos definidos o determinantes son aquellos artículos que nosotros vamos a utilizar cuando vamos a conocer de antemano aquel sustantivo que vamos a presentar. ¿Y quiénes son estos artículos definidos o determinantes? Pues, tenemos a la, el, los, las y el neutro lo. Estos 5 artículos son los conocidos como definidos o determinantes. También tenemos la segunda clase, conocidos como indefinidos o indeterminantes. Y estos artículos indefinidos o indeterminantes, nosotros los vamos a presentar cuando no conocemos de antemano a aquel sustantivo que vayamos a presentar. ¿Y quiénes son estos artículos indefinidos o indeterminantes? Pues estos artículos indefinidos o indeterminantes son los siguientes: un, una, unos y unas. Y la tercera y última clase de artículos son los contractos. Y justamente estos artículos contractos se han logrado por la unión, ¿cierto? O la fusión de una preposición, que preposiciones de la preposición está y de, más el artículo definido determinante el, dando paso a 2 artículos contractos, que son al y del. Cuando yo uno la preposición a más el artículo el, tengo como resultado el artículo contractual, y cuando uno a la preposición de más el artículo el, tengo como resultado el artículo contracto del. Y aquí tenemos pues al y del, que son los 2 artículos contractos. Y si nosotros nos damos cuenta y si lo sumamos, pues tenemos 5 artículos definidos o determinantes, 4 artículos indefinidos o indeterminantes y 2 artículos contractos, que nos da el total de 11 artículos, como les decía, desde el criterio de lexicológico o punto de vista lexicológico, ¿no? De allí que se nos decía que era de inventario cerrado. Eso es en cuanto a lo que hemos recordado ya y lo hemos visto ya detalladamente también, por supuesto, en la semana 1, en el artículo, ¿no? Luego, la semana 2, hemos trabajado lo que es el verbo. Y pues el verbo lo hemos también visto desde este criterio, ¿no? Semántico. Es decir, ¿qué nos significa el verbo? Y aquí pues hablábamos de que el verbo no solo es la palabra que nos indica acción, como mayormente se nos enseña desde la primaria. El verbo nos indica acción, pasión, estado, proceso. Todo eso nos indica, ¿no? Porque, por ejemplo, duermo es un estado, amo es pasión, bailar, bailo, corro, salto, esas son acciones. Entonces, ya tenemos que verlo desde esa amplitud más generalizada. Desde el criterio sintáctico, pues, nosotros ya sabemos de que el verbo es el núcleo oracional. Sin verbo no hay oración. Y la única función que cumple desde este criterio sintáctico es la de ser núcleo del predicado o núcleo de la oración, desde el criterio sintáctico. Desde el criterio morfológico, ¿cierto? Es la categoría gramatical que tiene más accidentes gramaticales, exactamente 6, ¿no? Nos presenta género, número, modo, tiempo, aspecto y voz, que los vamos a ver en esos accidentes gramaticales en unos instantes. Y desde el punto de vista lexicológico, pues es una categoría gramatical abierta. Hablamos de que es abierta y no cerrada como los artículos, porque en el caso de los verbos, siempre, año tras año, se van incluyendo más verbos. ¿Por qué? Porque no paramos en nuestro idioma de crear siempre nuevos términos, más palabras, esos términos conocidos como neologismos, ¿no? Las nuevas palabras que se crean año tras año. Y al momento de clasificar a aquellas palabras, pues nos damos cuenta de que algunas de ellas van a ser verbos. Entonces no tenemos una cantidad exacta de cuántos verbos tenemos en nuestro idioma, por eso decimos de inventario abierto. Ahora veamos esos accidentes gramaticales porque eso fue lo que trabajamos en esta primera semana, ¿no? Y pues de qué accidentes hablábamos del tiempo. Cuando hablamos tiempo, hablamos de 3 tiempos verbales.
Hablamos del pretérito, que es el pasado, el presente y el futuro. Hablamos del número. ¿De qué número? Tenemos dos números, ¿no? Singular y plural. Hablamos de la persona, que nosotros en nuestro idioma tenemos tan solo 3 personas, primera, segunda y tercera persona. Hablamos del modo, ¿no? Tenemos 4 modos. Tenemos el modo indicativo, que nos indica una acción real, un modo potencial, que nos indica una posibilidad, el modo subjuntivo, que nos indica un deseo, e imperativo, el modo imperativo, que nos indica una orden. Y luego también hemos visto el aspecto, ¿no? Cuando hablamos del aspecto tenemos 2 tipos de aspecto. Un aspecto perfectivo y un aspecto imperfectivo, ¿no? Por eso perfectivo e imperfectivo. Perfectivo cuando la acción ya ha sido ejecutada, realizada. Imperfectivo cuando la acción no terminó de ser ejecutada, se está ejecutando o va a ser ejecutada. Y el sexto accidente gramatical que nos presenta el verbo, pues es la voz, ¿no? Cuando hablamos de la voz, nosotros hablamos de 2 clases de voz. De una voz activa y de una voz pasiva. La voz activa es cuando el mismo sujeto de la oración realiza la acción que se nos está indicando, y la voz pasiva cuando el sujeto oracional no realiza la acción. Eso fue en la segunda semana. En la tercera semana hemos visto la clasificación sintáctica y morfológica de los verbos. Pues en esta clasificación hablábamos, ¿no?, de la sintáctica y de la morfológica. En el caso de la clasificación sintáctica, pues nosotros vamos a hablar de los verbos copulativos y de los verbos no copulativos. Ya sabemos nosotros que los verbos copulativos son aquellos verbos que carecen de significado, ¿cierto? De un significado léxico. Y siempre al carecer de un significado léxico, siempre van a necesitar de otro elemento oracional, que en este caso va a ser un atributo, para que la oración tenga un sentido completo. Y también luego hemos visto a los verbos no copulativos. En el caso de los verbos no copulativos, veíamos de que estos verbos no copulativos son verbos que sí tienen un significado léxico, es decir, son todo lo contrario de los no copulativos. Y al tener un significado léxico, pues ellos, si desean, van a llevar a otros elementos oracionales dentro de su estructura. Y a raíz de estos otros elementos oracionales que ellos pueden llevar en su estructura, pues vamos a tener clases de verbos copulativos. Vamos a tener, por ejemplo, a los verbos transitivos, que los verbos transitivos van a ser aquellos verbos que dentro de su estructura oracional van a tener a un objeto directo. Vamos a ver a los verbos intransitivos, que justamente los verbos intransitivos son aquellos verbos que no van a tener dentro de su estructura un objeto indirecto, pero sí pueden tener cualquier otro elemento oracional, como puede ser un objeto indirecto, un complemento circunstancial, un agente, en fin, otro elemento, pero menos objeto directo. Vamos a hablar también de los verbos reflexivos, ¿no? Estos verbos reflexivos son aquellos en donde el sujeto oracional realiza la acción a beneficio propio. Y además, también el verbo va a tener que ser acompañado por un pronombre átono. Hemos visto los verbos cuasi reflejos, que bien nombre dice casi reflejos, es decir, son verbos que no van a hacer la acción del sujeto, en este caso a beneficio propio, pero sí va a ser lo siguiente, es decir, van a ser también acompañados por un verbo, por un pronombre átono. Y los recíprocos, que en este caso los recíprocos van a ser aquellas oraciones donde van a tener un sujeto en plural, pero este sujeto en plural van a realizar la misma acción y van a aceptar el agregado mutuamente, y también estos verbos van a tener que ser acompañados por un pronombre átono. Es por ello que les decía que los verbos reflexivos, cuasi reflejos y recíprocos son también conocidos como verbos pronominales, porque siempre van a estar acompañados de un pronombre átono. Y por último vimos a los impersonales. Y pues justamente los impersonales nos indican de que ellos no van a aceptar, en este caso, algunos sujeto tácito, porque van a ser acciones que no realizan las personas. Luego en la clasificación morfológica, pues hemos hablado de los verbos regulares,
Los verbos regulares, que son aquellos que al momento de ser conjugados, su léximo raíz no varía, no cambia. Los irregulares, cuando vemos de que su léximo raíz sí cambia, varía, sufre alguna modificación. De los defectivos, que su mismo nombre dice defectivos, porque no van a ser poder conjugados, no van a ser poder conjugados en todos los tiempos ni en todas las personas gramaticales. Y en los unipersonales, que ellos justamente dicen de unipersonales, porque aquí las acciones que se reflejan van a ser acciones que son producidas por la propia naturaleza y que las personas, por supuesto, no pueden realizar. En la tercera semana hemos visto esta categoría gramatical que es invariable, como fue el adverbio, ¿no? Y también pues lo estudiábamos desde el criterio semántico. Desde este criterio semántico, cuando hablábamos del adverbio, decíamos pues que justamente el adverbio, ¿ya? Es una palabra invariable que no presenta morfemas flexivos de género ni de número, ¿no? En el criterio sintáctico hay que recordar que en la oración la función que cumplen ellos es la de ser complementos circunstanciales y modifican a un verbo, a un adjetivo y a otro adverbio. En el criterio morfológico, pues ellos no presentan estos morfemas flexivos de género y número, y desde el punto de vista lexicológico son una categoría gramatical de inventario abierto. Las clases de adverbios que nosotros tenemos, y ya las hemos visto, ¿no? Hablábamos de los adverbios de lugar, que nosotros los reconocíamos haciendo el interrogativo ¿dónde? Los adverbios de tiempo, que los reconocíamos haciendo el interrogativo ¿cuándo? Los de modo, los adverbios de modo, que los reconocíamos haciendo el interrogativo ¿cómo? Los adverbios de cantidad, que nos hacíamos el interrogativo para reconocerlos con la pregunta ¿cuánto? Y luego los de duda, los de afirmación y los de negación, no era necesario hacernos ningún interrogante porque ellos sí, en el mismo contexto oracional en donde se les utiliza, nos afirman aquella duda, aquella afirmación o aquella negación, ¿no? Y estos son pues los 4 temas que nosotros ya hemos trabajado en estas 4 primeras semanas que ya han transcurrido del tercer y último trimestre de nuestro año escolar 2021. Es así, pues, alumnos, de que espero encontrarnos en nuestras clases y allí, pues, vamos a aclarar todas nuestras dudas que tengamos. Que tengan un buen inicio de semana. Hasta luego.